Nuestros amigos de PharmAid nos traen una gran solución. Si necesitas comprar un medicamento para ti o tu familia, en PharmAid te recibimos el récipe de tu doctor de Venezuela. Mándanos tu receta a nuestro correo electrónico, llámanos y te despachamos de inmediato. Puedes pagar por teléfono y te asesoramos con el envío a una dirección local o directamente a Venezuela. Si estás en Miami, acércate a nuestra farmacia ubicada en la dirección que ves en pantalla y te llevas el medicamento al instante. En PharmAid damos una atención personalizada y te hacemos la vida fácil. Recuerda que si necesitas un medicamento para ti o para tu familiar en Venezuela, en PharmAid te brindamos una solución simple. Si llamas con la palabra clave Agárrate, te daremos un descuento especial. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Vamos a seguir hablando de más corrupción, más cosas feas que pasan en nuestros países, en América Latina, ¿no? El caso Odebrecht. Ya se ha hablado de los mandatarios que recibieron comisiones, coimas, bueno, corrupción, que les lavaron la mano, les ensuciaron la mano a algunos dirigentes de nuestros países, de los países latinos, para favorecerlos con contratos, etcétera. Hay un caso muy sonado, que ha sonado mucho durante este fin de semana, que es el caso de Perú. El expresidente Alejandro Toledo ha sido el centro de la noticia porque fue mencionado en el caso Odebrecht como que precisamente recibió comisión y el gobierno peruano, el Estado peruano lo está solicitando, está aquí en Estados Unidos. De todo eso vamos a hablar el día de hoy. Pero fíjense, ¿para qué sirven estos programas? Para ilustrar sobre cómo se manejan estos mandatarios o los mandatarios de diferentes tipos de gobierno. En Venezuela, por supuesto, también hay señalamientos de dirigentes que recibieron dinero de esta empresa del Brasil, también para favorecerlos con contratos. ¿Cómo ha reaccionado el gobierno de Venezuela? El fin de semana, bueno, los periodistas venezolanos, la verdad es que tuvimos que decir de alguna forma que sentimos vergüenza de cómo se maneja la situación con los medios de comunicación en Venezuela, aunque eso nos ha servido, el tema de lo que ocurrió con unos periodistas que fueron a nuestro país a hacer lo que tienen que hacer los periodistas, a investigar. Bueno, lo que ocurrió con ellos nos ha servido para que en Venezuela, en el mundo entero, se entienda cómo se maneja la libertad de expresión en Venezuela. Ahí tienen ustedes en pantalla a los periodistas del Brasil, Leandro Estoriar y Gilson Souza. Ambos estuvieron en Venezuela durante este fin de semana investigando las empresas y todo lo que tenía que ver con el escándalo de la empresa brasilera Odebrecht. ¿Y qué les pasó? Pues que una comisión del SEBIN, que es la policía política, los capturó, les quitó todos sus equipos, las cámaras, todos los equipos de trabajo, de filmación, todo lo que habían hecho en Venezuela, los sometió pues a vejámenes que son típicos de estas dictaduras y después los montaron en un avión para que se regresaran para su país y no pudieran investigar lo que realmente ha pasado en Venezuela con esta empresa Odebrecht. Lo que es la manipulación y la hipocresía se vio en palabras posteriores de Nicolás Maduro hablando del tema. Vamos a ver lo que dijo. Es que la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial están siguiendo sendas causas a los responsables de las irregularidades de Odebrecht en Venezuela. Como jefe de Estado le doy todo mi apoyo al Ministerio Público y al Poder Judicial para que hagan justicia en el caso de Odebrecht. Puras palabras les voy a decir por qué. Porque cómo se actúa ¿cómo actúa un gobierno? Pues los periodistas y los medios de comunicación, sobre todo los periodistas de investigación, tenemos la tarea de hacer informes, de publicar reportajes de investigación y el gobierno
relacionado o que se ha mencionado, etcétera, tiene el deber de investigar si lo que el periodista está diciendo, que generalmente es con pruebas, es cierto y actuar en consecuencia. Eso es uno ese es uno de los objetivos y de las misiones de un periodista de investigación. Bueno, para eso estaban los periodistas Estoriar y Sousa en Venezuela, bueno, y regresaron con lo que llevaban puesto, según ellos mismos describieron el día de hoy a los medios allá en su país, y porque les quitaron todos los equipos de trabajo, porque el gobierno de Venezuela obviamente no quiere que se sepa lo que ha pasado ahí con estas comisiones que se le ha pagado a la empresa brasilera. Otra cosa distinta ha ocurrido en Perú. Tenemos vía Skype a nuestra amiga y colega Diana Seminario. Buenas noches, Diana, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte y estar contigo y tu audiencia. Bueno, Diana, hemos visto cómo, y yo quiero que tú primero nos cuentes cuál fue el proceso para que se llegara a pedir la extradición de Alejandro Toledo, expresidente peruano que se encuentra en este momento en los Estados Unidos. ¿Fue un proceso arbitrario? ¿Hubo allanamientos y vejámenes a quienes viven en su casa allá en Perú? ¿O cómo ocurrieron estos hechos? ¿Cuál fue el mecanismo para llegar finalmente a que el Estado peruano pida la extradición de Alejandro Toledo? Mira, Patricia, todo empezó cuando las últimas acciones se refieren a cuando el señor Jorge Barata en Brasil, que fue gerente de Odebrecht en el Perú por muchos años, se benefició con la delación premiada. Entonces empezó a hablar y a dar nombres. En estas declaraciones de Barata fue que él menciona a Alejandro Toledo y a los 9 millones de dólares que le fue pagado a través de Joseph Mayman, que vino a ser un testaferro de Alejandro Toledo. Con esta información es que la Fiscalía peruana acude a la casa del expresidente y hace un allanamiento de la casa con una orden judicial. No ha habido ningún tipo de abuso, dado que la Fiscalía acudió con sustentando su pedido. Luego de este allanamiento, la Fiscalía preparó el pedido de detención preventiva por 18 meses. El análisis de este pedido se realizó el día viernes en una audiencia pública, donde los medios de comunicación tuvieron acceso a esta audiencia. Se pidió la orden de captura nacional e internacional, procedió y el juez determinó que era necesario porque se había encontrado la culpabilidad de Toledo y que Joseph Mayman era su testaferro, es decir, que los millones depositados en la cuenta de Mayman iban directamente a Alejandro Toledo. Esto ocurrió, como bien dices, el fin de semana y el día sábado, luego, 24 horas después de esta orden de captura, se supo que Alejandro Toledo se encontraba en los Estados Unidos y que podría abordar un avión a Israel. Las autoridades, el presidente, el ejecutivo peruano ha explicado que no se le puede detener inmediatamente a Alejandro Toledo porque se requiere de la orden de un juez federal para hacerlo. Por su calidad de expresidente, porque es un expresidente, Diana. No, porque son las leyes de cada país. Okay. En Bolivia sucedió lo mismo cuando hubo un prófugo de la justicia peruana en Bolivia, pese a que había una orden de captura internacional, Interpol y todo, no se le podría capturar de inmediato hasta que no hubiera este pedido del juez federal del país al que pertenece. Ahora, han habido versiones, declaraciones, y luego ayer el presidente Kuczynski y el presidente Trump han hablado por teléfono. La versión dada por el Perú es que se ha hablado de y que se le ha pedido a el gobierno de Estados Unidos que lo deporte. La Casa Blanca emitió un comunicado diciendo que han hablado de temas bilaterales y que también han abordado el tema de Venezuela. Sí. Sin embargo, el fiscal de la Nación del Perú, es decir, la máxima autoridad del Ministerio Público peruano, ha dicho hoy que el camino de Alejandro Toledo deberá ser la extradición. La extradición es un proceso que es largo y que el Poder Ejecutivo, es decir, la Presidencia de la República, tendrá que aprobarla. Pero mientras ocurría todo esto, anoche, después del mensaje de la Nación que era el presidente Kuczynski, el expresidente Toledo emitió una declaración vía Twitter, un documento,
donde dice no al linchamiento político, sí a la justicia justa. Sí, Y yo Toledo quiero, dice, vamos a ir a un "Nunca corte. me- Diana, nunca discúlpame, me he vamos a ir a un nada". corte. Diana, y al regreso vamos a hablar de eso, de si tú como periodista, tú puedes confirmar que esto es justicia meramente y no es un linchamiento político, o qué es lo que está ocurriendo aquí, y cuál ha sido la posición hasta ahora de Kuczynski con respecto a Toledo, porque además Kuczynski fue ministro de Toledo, ¿no? Fue su primer ministro y además ministro de Economía. Exacto, al regreso vamos a hablar de eso y bueno, se considera como un antecedente a lo que ocurrió hoy de la sanción al vicepresidente de Venezuela. Un antecedente fue esta conversación con Kuczynski, de Donald Trump con Kuczynski, donde se tocó el tema de Venezuela, que parecería como que no tenía sentido, ¿no? O que no era un tema para conversar entre los dos, pero definitivamente hay preocupación en ambos lados, tanto en el gobierno de Estados Unidos como en el gobierno de Perú con respecto a lo que está pasando en Venezuela. Al regreso continuamos conversando con Diana Seminario. Agárrate con Patricia Poleo.